Bueno, vamos a orar para entrar de lleno aquí con el primer tema. Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente te damos gracias porque nos permites poder estar aquí reunidos. Esto lo hacemos por causa tuya, porque queremos seguir creciendo en ti, queremos seguir invirtiendo nuestro tiempo en tu buena palabra, en buscarte, Señor, en poder estar siempre a tu servicio y poder agradarte en todo lo que podamos hacer, Señor. En el nombre de Cristo, ayúdanos en todo tiempo a poder andar en tus caminos. Danos la iluminación necesaria para poder hacer siempre lo correcto. Instrúyenos en todo tiempo, Señor, y que en cualquier momento que nosotros nos desviemos, pues en tu misericordia permítenos regresar. En el nombre de Cristo nos ponemos delante de ti, Señor, en esta tarde para siempre poder seguir avanzando en tu buena palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Quiero que continuemos, hermanos, revisando algunas cosas acerca en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que hemos venido hablando todo bueno, ya es un buen tiempo de estar hablando de esto. Y pues no solo de Apocalipsis, sino que de las profecías en general, pero ahorita nos estamos centrando directamente en el libro de Apocalipsis para seguirle la línea a nuestro pastor, ¿verdad? Y quiero que continuemos hablando de las 7 trompetas. Comenzamos dando a manera de introducción en la reunión anterior acerca de las 7 trompetas. Y solo déjeme quitar un poquito esto porque ese brillo como que molesta un poco. Pero a manera introductoria, cuando vemos lo de las trompetas, dice en Apocalipsis capítulo 8 verso 2, recordemos que las trompetas le siguen en ejercicio, por así decirlo, pues en la revelación profética y en los juicios de Dios. Las trompetas le siguen a los ¿cómo se llama? A los sellos, correcto, a los sellos. El último sello especialmente abre el camino a las trompetas. Pero el punto, ¿cuál es? En Apocalipsis capítulo 8 verso 2 dice: y vi los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Entonces los 7 ángeles que tenían 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Parte del juicio de Dios va o se deja ver en razón de que los ángeles tocan cada una de esas trompetas. Lo que vimos la vez anterior es que el Señor escoge ángeles. Cuando hablamos del libro con los 7 sellos, recuérdense que el libro de los 7 sellos era una actividad única y exclusiva ¿de quién? Del Cordero, del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Nadie tenía la potestad. Dice Juan que lloraba porque rompió los protocolos celestiales, porque Juan lloraba porque no encontró a nadie que tenía la potestad de abrir los sellos, que fuera digno de abrir los sellos hasta que aparece nuestro Señor Jesucristo. Pero en el caso de las trompetas, designan a ángeles, a la hueste angélica, a 7 de ellos, que en algunos textos incluso aparecen nombres de estos seres angélicos, que no me atreví a ponerlos porque en realidad aparecen en libros que son apócrifos. Y bueno, ¿a quién le interesan los nombres de los ángeles? El punto es que lo que van a sonar cada una de las trompetas, y eso es el efecto que tenemos que entender y conocer. Pero el punto entonces que están los ángeles. El toque de cada trompeta, pues obviamente se recuerda que estuvimos hablando acerca de lo que es el toque de trompeta, la importancia a nivel social y militar de Israel, lo que implica un toque de trompeta. Y eso lo podemos ver que entonces al final aparecen ellos ¿para qué? Para anunciar y para ejecutar. Son dos, podríamos decir que es ambivalente el trato del toque de trompeta, porque están anunciando y al mismo tiempo están como ejecutando. Y bueno, y finalmente vimos también que aparece aquel ángel con el incensario, que primero sirvió para llenarlo con el incienso y con nuestras oraciones, y ponerlo en las por así decirlo, al olfato del Señor. Y una vez que el Señor olió sus oraciones, mis oraciones, unidas con las que el ángel había llenado, llenan el incensario del fuego del altar y lo lanzan a la tierra, como quien dice: este es el inicio ahora del juicio. Recuerden algo bien importante, no sé si lo mencioné la vez pasada, pero ahorita lo tengo en la mente y se los quiero decir. El fuego del altar es fuego de condenación. Eso hay que tenerlo bien claro. El fuego del altar, es cierto, con ese fuego se encienden el candelabro en el lugar santo y el incensario que va al lugar santísimo, pero es un fuego condenatorio. ¿Por qué? Porque es en el altar
donde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida. Él llevó nuestras maldiciones para que tú y yo estuviésemos libres de todo pecado y que tuviésemos un libre acceso también a nuestro Señor, a nuestro Padre. Entonces, ahora, para el Señor fue fuego condenatorio, para ti y para mí es un fuego de bendición. Amén. Pero eso hay que tenerlo bien claro, porque son partes, son cosas que se dejan ver ahí en el altar. Ahora, ya entrando en materia, dice aquí que aparecen entonces estos 7 ángeles delante del Señor y dieron los 7, bueno, cada uno iba tocando la trompeta, o cada uno se estaba preparando para tocar su trompeta. Entonces, después de ese banderazo, por así decirlo, cuando avientan el incensario con ese fuego, comienzan los ángeles entonces a tocar. Cada toque de trompeta despertaba o abría plagas para la tierra, y eso es lo que queremos ver. Ahora, el punto importante aquí es que esas plagas, por ejemplo, algunas son comparables con las plagas que se vivieron en Egipto. Bueno, es importante decirlo, que así como ocurrió en Egipto, ¿qué es lo que ocurrió en Egipto? Fueron plagas de parte de Dios para enjuiciar a la nación, no con el objetivo de destruirla, sino con el objetivo de llamarla al arrepentimiento, llamar a Faraón al arrepentimiento para que dejara de endurecer su corazón y ese corazón más bien se volviera al Señor. Pero Faraón se obstinó, Faraón estuvo jugando con el pecado, si usted quiere. Le decía, si usted se recordará, le decía a Moisés, orá por mí para que se me quite el problema. Y Moisés oraba, el problema se iba, y aún así él seguía obstinado en el pecado. Entonces, por eso los juicios del Señor no eran juicios para destruir, sin embargo, sí eran juicios para poder dar la advertencia de lo que se iba a vivir. Entonces, bueno, algunos teólogos nos están enseñando a través de todas estas plagas que vienen con estas trompetas, que más o menos es lo mismo que va a ocurrir en el tiempo apocalíptico. En el tiempo donde empiecen a sonar estas trompetas, van a venir las plagas. Pero ¿por qué lo decimos de esa manera? Por lo menos estas primeras 4 trompetas se les llama las trompetas del tercio. No tercio aquel que escribía con Pablo, no. Tercio porque, ¿verdad? Pues, perdón. Porque representa, cada juicio representa o cae sobre la tercera parte, como lo vamos a ver ahorita, del mar, de las aguas, la tercera parte de la tierra, la tercera parte incluso del cosmos. Entonces es el juicio de los tercios, pero ¿qué es lo que nos trata de decir esto la palabra? Que aquí no hay un juicio completo contra la tierra, sino que es llamado a la advertencia. Te voy a quitar este tercio para que sepas que yo soy Dios y que te estoy llamando al arrepentimiento. Pero repetidamente en la Biblia vemos que los hombres no se arrepentían, y eso lo vamos a ver. Eso es un factor común, así tanto como ocurrió en Egipto. Por eso hay una comparativa de un evento, cómo comenzó allá en el Éxodo y cómo va a concluir acá en Apocalipsis. Pero el punto entonces es que cuando vemos ya entramos en materia con la primera trompeta, dice ahí la palabra: entonces los 7 ángeles que tenían 7 trompetas se prepararon para tocarla. Bueno, quiero saltarme esto un poquito. Vamos a la primera trompeta ya para que entremos de lleno con esto. En Apocalipsis capítulo 8:7 dice que el primer ángel tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y dice que se quemó la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Mire qué interesante todo lo que nos está hablando acá, porque las características del juicio de la primera trompeta, ¿qué es? Bueno, mire las características: granizo con fuego y con sangre. Y esa combinación de elementos produce la quema de la tercera parte de la tierra, de la tercera parte de los árboles y de toda la hierba verde. Ahora, cuando dice de toda la hierba verde, no es que se quemó toda la hierba de la tierra, no, sino de esa tercera parte ya no quedó nada verde. Algo así como cuando llegaron la plaga allá en Egipto, cuando llegó la plaga de las chapulines, ¿cómo se llama esto? Las langostas. Sí, barrieron con todo lo verde, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la tercera parte de lo que está contaminando ahí.
La séptima plaga de Egipto en el Éxodo más o menos se parece. ¿Por qué? ¿Se acuerda cuál fue la séptima plaga? Fue cabalmente la de granizo con fuego. Granizo con fuego. Claro, aquí hay un elemento adicional que es la sangre, pero cuando estamos hablando de esa séptima plaga, cabalmente la podemos de alguna manera relacionar. Pero el punto importante es que con el granizo y que mezclado con fuego y mezclado con sangre. Fíjese que tengo algunos datos que quiero que miremos, porque realmente es la parte interesante de todo esto. Vamos a ver, yo no sé si lo anoté aquí, pero creo que sí. Ok, vamos a hablar un poquito acerca del efecto de una plaga de granizo y por qué realmente se convierte en una plaga. ¿Alguna vez usted ha estado en algún lugar que caiga granizo? Sí. Sí, cuando sí, Ciguatepeque ya lo he visto, y no me acuerdo en otro lugar que me han dicho también, en La Esperanza, cuando cae con todo y pesa, ¿verdad? En Santa Rosa no sé, pero en Lloro, en Lloro, ok. El punto es que en algunos lugares nuestros cae granizo. Sin embargo, aquí el granizo ha sido pequeño. Yo he visto algunas pelotitas de granizo aquí, son pequeñas. Quiero que miremos algo acá. Las granizadas más grandes que han ocurrido registradas, está esta del 30 de abril de 1888 allá en Moradabad, en India. Dice que esa es una tormenta la tormenta de granizo más mortífera que ha ocurrido hasta la fecha. Bueno, no, hay otras iguales también, pero esta por la cantidad de muertes que hubo, porque en ella fallecieron más de 246 personas. Y no solo eso, dice que según los informes, dice que hubo destrucción de viviendas, destrucción de edificios, destrucción bueno, no sé, pues lo que estaban en esa época. Y también hubo 1,600 cabezas de ganado muertas en la región donde cayó ese granizo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque como lo estábamos comentando con los hermanos, ¿cómo decirles? Los efectos de tormentas cada vez se van aumentando cada más y van incrementando, no van reduciendo. En otro evento que ocurrió también ya en nuestro tiempo más cercano, el 14 de abril de 1986, siempre en Bangladesh, dice que cayeron granizos con un peso de 2.25 libras. Si a usted le cae una bola de béisbol, o yo no sé qué tamaño tendría, porque no pude encontrar el tamaño de esa pelotita, de ese granizo que cayó, pero solo imagínese que es un peso de 2.25 libras. Tuvo que haber sido un tamaño bastante apreciable. Si nos cae eso encima, seguro nos va a liquidar. El 23 de julio del 2010, esto es más cercano, ya en Dakota del Sur, cayeron más o menos granizos del tamaño de 20 centímetros, ahí está en 8 pulgadas, y pesó 1.95 libras. Esto es tiempo reciente. Y comentaba con los hermanos que lastimosamente no puse las fotos, porque había visto las fotos del granizo. Algunas eran como el tamaño del balón de béisbol, y otras, las más grandes, como casi el tamaño de un balón del boliche. Sí, Juan Carlos. ¿Un litro de agua equivale a qué? ¿Sí? Ok. Entonces como que te caiga un litro de... Excelente para comparar haces una bolsa de topollillo de un litro de agua para que miremos el tamaño del peso de eso. Bueno, ahora, ¿por qué es importante esto entonces? Porque entonces como tormenta se está haciendo algo más severo. Y obviamente lo que hace todo esto, pues el Señor lo llama como una plaga, como un juicio. Entonces, bueno, como nos comentábamos aquí, que platicábamos con los hermanos, ¿cómo mueren las personas que caen así? Que les cae el granizo. Mueren por lapidación. Mueren así, como eso es como equivale como que alguien ha dicho, bueno, vamos a juzgar a este y lo vamos a apedrear porque hizo una blasfemia. Vamos a apedrear porque, ¿por qué habíamos dicho?
por blasfemos, por blasfemos o por idólatras o qué sé yo, cualquier otro pecado que para Israel era delicado, entonces lapidaban a las personas. Eso equivale la plaga esta o el juicio con granizo. Entonces ahora el granizo habla con combinación, habla con fuego. Fíjese que eso me llamó mucho la atención, porque empecé a investigar si era literalmente fuego, si es que al caer el granizo había fuego. No. Hay científicos que han llegado a pensar que cuando están hablando del fuego con el granizo, están refiriéndose a la intensidad eléctrica de la tormenta, porque cada vez que hay una granizada, por lo general viene acompañada de tormenta eléctrica. Normalmente viene acompañada de tormenta eléctrica. Y por ejemplo, hay regiones en Estados Unidos donde se levantan tornados, que primero se manifiesta el granizo, tormenta eléctrica, y de ahí viene el tornado arrasando todo el vecindario donde llegue. Pero ¿cuál es el punto de la tormenta eléctrica? Que genera fuego. Comentábamos ahorita, a ver si puse aquí los datos aquí tenía el texto de Job. Bueno, miremos este texto antes de entrar a lo otro. Job 38:22 dice: ¿por qué es importante esto? Porque desde el libro de Job ya nos están hablando de que el granizo está reservado en depósitos para los tiempos futuros, para los juicios que vienen de Dios. ¿Has entrado en el depósito de la nieve o has visto los depósitos del granizo? Que he reservado. Dios está hablando el Dios del Padre está hablando con Job. Dice que Él ha reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y el día de batalla. Entonces, desde tiempos antiguos ya Dios está hablando acerca de que tiene un depósito donde están guardados sus granizos que Él va a utilizar para venir a enjuiciar a la tierra. El punto entonces que estábamos hablando acerca del granizo es lo que combina aquí. Dice que el primer ángel entonces toca la trompeta y viene granizo mezclados, claro, granizo y fuego que vienen mezclados con sangre. Entonces, cuando estábamos hablando del fuego, yo investigué un poquito y entonces me di cuenta de la potencia que generan los rayos. No sé si usted alguna vez ha investigado eso o le ha dado la curiosidad por investigar eso, pero bueno, si no, aquí se lo traigo yo. Mire, la potencia de un rayo, dice ahí que un rayo puede liberar 100 millones de voltios y alcanzar corrientes de entre 10,000 y 200,000 amperios. ¿Qué es eso, hermano? No sé, yo no soy electricista, pero tal vez alguien que sepa de electricidad nos puede ilustrar bien. Pero ¿cuál es el punto? Déjeme darle un enfoque a esto para que usted más o menos vaya entendiendo. ¿Cuántos voltios tienen las tomas de corriente nuestras? 110, y en todo caso 220. Bueno, un rayo puede liberar 100 millones en un solo flachazo de fracción de segundos. Entonces, para que nos demos cuenta de la intensidad de potencia que tiene un rayo. Es más, los científicos han querido capturar un rayo para agarrar toda esa energía, así como tomamos la energía del sol o la eólica o la de las mareas, y quererla como capturar y distribuirla, pero es imposible. Es imposible por dos razones. Uno, porque tú no sabes a dónde va a caer el rayo, y la otra es porque simplemente no hay capacidad de absorber tanta potencia en fracción de segundos. Pero el punto es aquí entonces que eso es lo que genera un rayo normalmente. Esto se traduce en potencia instantánea dicen los científicos, esto se traduce en potencia instantánea de 1 gigavatio en milésimas de segundos. 1 gigavatio en milésimas de segundos. Ahora, híjole, qué gran testamento. Ahora, nosotros tenemos una represa aquí, la Francisco Morazán, llamada El Cajón. ¿Se acuerda cuánto genera la represa? La represa genera, tiene capacidad para generar 375 megawatts de energía. Un rayo genera 1 gigavatio en milésimas de segundos. La represa genera 370, digamos que genera 300 en 1 hora, y un rayo genera 1 gigavatio en milésimas de segundos. Entonces, para tener la idea de la represa, genera los 300 megavatios por hora, y finalmente un rayo genera 3.2 veces más de lo que genera la represa en un flash. O sea que cuando usted escucha un estallido de un rayo o de un trueno, el trueno es el efecto o el ruido, lo sonoro de lo que genera el rayo.
Cuando usted mire un flachazo, usted solo diga, lleva un gigabyte de energía que me podría iluminar la casa como por, no, qué sé yo, cuántos años, ¿verdad? ¿Ah? Sí, todo el milenio con la energía gratis. Pero ¿cuál es el punto de todo esto, hermano? Bueno, que cuando vienen esos poderosos rayos a la tierra, no sé si usted ha visto cómo impacta un rayo en un árbol. Literalmente lo despedaza. ¿Por qué? Porque el rayo genera más o menos 20,000, estábamos hablando de 20,000 grados Celsius de calor. Un rayo es más caliente que la superficie del sol, supuestamente lo que han medido los científicos. Y el punto es que cuando el rayo cae, absorbe toda la humedad de la hierba verde y entonces se quema. Porque yo me empecé a preguntar, pero si la hierba está verde y está mojada, ¿por qué agarra fuego? Simple, muy sencillo. El flachazo, cuando impacta, absorbe toda la humedad y deja seca la raíz de árboles y plantas, y por eso las incendia. Por eso es que es muy normal en los fuegos forestales que se enciendan por un rayo. Llegó una tormenta, hubo un flachazo y ahí se enciende el fuego. Y es imposible, casi imposible de pararlo, porque agarra hierba verde más la seca, y entonces el incendio se aumenta. El punto aquí es que entonces así es como se puede, digo yo como se puede, porque aquí estoy sacando de lado la ecuación de la capacidad divina, del poder de Dios, que si Dios quiere mandar agua con fuego al mismo tiempo, no hay problema, Él lo puede hacer, ¿verdad? Pero si lo queremos ver del lado científico, pues también hay una forma de hacerlo, y es a través de los rayos. Entonces la palabra nos dice de que hay fuego a pesar de la lluvia o a pesar del hielo, que es algo como que no, porque como que no combina, como que dice algo va a ser algo especial. Eso mismo, ya sabemos que eso mismo ocurrió en Egipto. En Egipto hizo granizar y también hizo caer fuego. Y claro, no deberíamos de sorprendernos si cayera fuego. ¿Por qué? Porque Elías así hizo, que venga fuego sobre estos 50 y los consuma, y bajó el fuego y los consumió. El punto es que son cosas que el Señor puede hacer, ya sea por su mano poderosa, porque obviamente el Señor no tiene ningún límite, para Él todas las cosas son posibles, pero también las puede hacer a través de los mismos elementos con los que nosotros vivimos y disfrutamos. Entonces vamos a otro punto, otra combinación, porque ahí decía que los elementos eran granizo, fuego, juntamente con sangre. Estábamos comentando aquí con los hermanos que ¿por qué sangre? ¿De dónde sale la sangre? Bueno, aquí yo más o menos lo pude revisar un poco, y cuando revisamos la palabra sangre en el Antiguo Testamento, sacada del texto hebreo, dice que ese término se traduce como derramamiento de sangre, que es un homicidio, muerte, y que también se le aplican a los sanguinarios. Esto quiere decir entonces que la sangre puede ser por dos vías. Número uno, por la muerte que puede provocar esa lluvia de granizo, ¿verdad? Recordemos que es un granizo grande. Creo que en Apocalipsis capítulo 16 habla de que el granizo hasta le saque el peso. Tal vez me ayudas ahí, ¿cuánto es que decir que pesaba ahí? Porque hay una equivalencia. Ok. Entonces ya no estamos hablando de pelotitas, sino 110 libras de peso, una tan sola bola de granizo. Entonces, bueno, claro, eso es Apocalipsis 16, no estamos hablando de la primer de las trompetas, porque eso sí ya puede ser aniquilación. Esto es advertencia por sobre todas las cosas. Pero ¿cuál es el punto entonces? Que el homicidio, que la sangre puede venir de ahí. Y otra cosa que realmente sucedió, ya que estamos viendo hechos históricos, el 4 de abril de 1977, el vuelo 242 de Southern Airways quedó atrapado en una tormenta ahí en Georgia, una tormenta de granizo. ¿Y qué sabe lo que ocurrió? Derribó el avión, la lluvia de granizo. Primera vez en la historia, hasta ese día, se vio que un avión era destruido por causa del granizo. Le destruyó los motores. El avión no pudo llegar y se estrelló, y ahí dice, bueno, murieron 79 personas. Ahí está documentado, usted puede copiar ahí la fecha y el vuelo, y vaya, si allá están hasta videos todavía ahí que explican qué fue lo que ocurrió, e incluso explican cómo la tecnología nueva está ayudando a que los aviones que pasen por tormentas de granizo
no les afecte. Sin embargo, usted sabe que todo piloto omite entrar en tormentas aún solo de agua, porque ya ocurrió también un avión de TACA volando hacia Nueva Orleans, que le llegó tanta agua a los motores que los apagó. Y si el piloto no estuvo listo en aterrizar en una pista, no era pista, sino que era un terraplén que los de la NASA tenían ahí logró aterrizar el avión, también hubieran fallecido. Pero ¿a qué es lo que vamos entonces? Que el aumento de las tormentas se está volviendo más severo. Y entonces, me gustó la opinión de un hombre, era de estos escritores. Uno de ellos dijo que Dios no necesitaba intervenir de manera milagrosa para afectarnos. Con nuestros mismos recursos que Él nos dio para bendecirnos, con esos mismos recursos ahora se van a voltear en contra de nosotros. Y ese es el punto a lo que queremos llegar, ¿verdad? Que eso, con una plaga así de granizo fuerte, eso va a conllevar a una deforestación. Cuando se muera toda la hierba verde, no van a haber plantaciones. O sea, ese tercio que va a ser dañado va a ser un tercio que va a sufrir. Por eso es bueno que ya no estemos aquí para cuando eso ocurra. Ahora, la segunda trompeta, dice aquí que en el verso 8, Apocalipsis 8:8, dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Entonces mira, aquí tenemos la siguiente, el siguiente chofarazo, el siguiente trompetazo, ¿verdad? Y entonces dice de que hay una devastación de una montaña ardiendo. Bueno, aquí hay varias opiniones. Algunos se apuntan a que es un volcán en erupción, ¿verdad? Otros se apuntan a que es una especie de asteroide que penetra la atmósfera y obviamente es tan grande que cae sobre el mar y bueno, literalmente se dice que estaba encendida en fuego. Bueno, hay varias sugerencias. Usted puede tomar la que a usted le guste, la que a usted le plazca, porque la verdad no hay una claridad en cuanto a poder decir esto es. Mucho menos cuando hablamos de Apocalipsis. Tú no puedes decir esto así es, porque no. Las cosas pueden variar según como Dios las quiera, como Dios las quiera a poder atender. Pero cuando hablamos de que hay una gran montaña ardiendo, bueno, podemos suponer entonces que estamos hablando de un volcán a todo vapor, disparando su lava y su ceniza hacia el cielo. Y eso pues obviamente si cae al mar. Si cae al mar, algunos dicen, ¿saben qué? Cuando los vapores o la lava de un volcán cae al mar, eso va muy rico en azufre y en hierro, produce que el agua se convierta en sangre. Bueno, obviamente los científicos lo miran, el agua se hace roja. No es que se convierta en sangre, se hace roja. Claro, la Biblia dice que se convierte en sangre. Usted dice, bueno, ¿se tiñe de rojo o es sangre? En el evento que ocurrió en Egipto, ¿qué ocurrió? ¿La tiñeron de rojo o era sangre? Claro, era sangre. Entonces no hay lugar para decir que aquí se va a teñir de rojo, sino que realmente había sangre. Ahora, ¿cuál es lo importante? ¿Por qué realmente sangre? Bueno, porque dice de que muere la tercera parte de los seres. Murieron la tercera parte de los seres que estaban en el mar. Entonces, ¿producto de qué? De contaminación, producto de que obviamente con la sangre no pueden ellos vivir, no pueden respirar. Entonces eso es lo que les ocurre a ellos. Entonces, ahora, esas son las cosas que se van mencionando. Cuando habla de los montes, algo muy particular que hay que entender es que habla de cuando se habla de remoción de un monte, se está hablando directamente de juicio. Miren lo que dice Job en capítulo 9, verso 5. Y Él es el que remueve los montes. ¿Quién? Dios el Padre es el que remueve los montes, y estos no saben como cuando los vuelca en su furor. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Que cuando está hablando del Apocalipsis aquí en el texto anterior, cuando está hablando de la trompeta, de que hay una gran montaña ardiendo, cayendo, pues obviamente estamos hablando de que está el juicio de Dios, y que es literalmente agarrando un monte y lanzándolo al agua, como para decir, hasta aquí vamos a llegar con esto, ¿verdad? Como lo que está diciendo el Señor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, por estos datos que les voy a poner yo ahorita.
más de las 3/4 partes de la superficie terrestre son agua, son océanos. Amén. Tenemos más agua que tierra en nuestra, por así decirlo, en nuestra tierra, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? El punto es que solo el mar Atlántico, ya los científicos que se han encargado de hacer estas mediciones, es 1/3 de la superficie del mar, solo el mar Atlántico. Entonces quiere decir que esa trompeta, cuando suena esa trompeta, ese mar puede caer esa montaña puede caer al mar Atlántico. Bueno, ahí están las medidas, ¿verdad? Ahí están las medidas de que eso puede darse así. Tal vez no es ahí, tal vez es en el otro, en el Pacífico, no en el Atlántico. Hay muchos entendidos. Usted conoce el Parque Nacional, bueno, no sé, no es que lo conozca, pues, pero ¿ha oído hablar del Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos? En efervescencia. En Yellowstone, bueno, el Yellowstone es famoso porque tiene unos geysers, que son unos disparos de agua hirviendo que salen por la misma por la misma cuestión térmica que hay ahí abajo, que está caliente, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto del Yellowstone? Dicen que es un supervolcán. Eso no es un volcán, es un supervolcán. Que si ese volcán llegase a explotar, no sé por qué las cantidades, ¿verdad? Dicen que la 1/3 parte de Estados Unidos, si no es que es más, se destruiría. Casi toda la costa oeste desaparecería literalmente. 3 estados. Montana. Sí, porque desaparece una buena parte de la. Bueno, el punto aquí es, sí, Juanca, decir. No, sí, sí. En Yellowstone. Bueno, no vi la película. Ya vamos a ir a curiosearla a ver de qué está hablando. Ahí no está hablando de otras cosas que no, está bueno. Entonces, bueno, el punto aquí, hermanos, es que entonces, según los científicos, si es un asteroide o es una montaña que es arrojada al mar, la destrucción que va a desarrollar es grande. Es grande, y por eso es que el agua se tiñe en rojo, por toda la destrucción y muerte que ocasiona este meteoro, ¿verdad? Porque definitivamente es algo que no va a estar. Ahora, cuando hablamos de la sangre, tenemos que estar bien claros en algo. Hablamos que del altar, que el altar es ambivalente. Para nosotros es bendición y para los que caen al altar es maldición, ¿no? Amén. Entonces la sangre representa juicio de Dios también. Cuando hay una sangre derramada, hay un juicio de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 7. No lo puse aquí el texto para no extendernos tanto, pero dice que el Nilo se convierte en sangre. ¿Por qué se convierte en sangre? Porque era el juicio con que el Señor estaba diciéndole a Faraón que liberara al pueblo. Y una de las consecuencias de ese juicio es que los egipcios tuvieron que ir a buscar dónde más escarbar para poder sacar agua, porque el Nilo, que era la fuente de ellos para subsistir, estaba totalmente contaminada. Y eso obviamente trajo otras plagas en sí misma, pero Dios estaba juzgando a Faraón y a los dioses de Egipto en ese momento. Entonces Apocalipsis nos está ocurriendo algo más o menos similar con esto de que la sangre representa un juicio de Dios. Bueno, la sangre produce 3 consecuencias inmediatas. Cuando hay sangre en una fuente de agua, automáticamente muere la vida marina. Eso es, ¿por qué? Porque la sangre se descompone y genera contaminación del agua, y obviamente destrucción el efecto de la montaña ardiendo en el agua destruye también no solo la fauna ni la marina, sino que también dice que los barcos son destruidos, ¿verdad? Y entonces hay bueno, solo pónganse a pensar algo. Si hay una 1/3 parte de una flota destruida, que es la que mueve el comercio naviero, que es la que más mueve mercancías, aparte del aéreo, pero el que más mueve mercancías es el comercio naviero, se puede imaginar el caos que va a haber en el mundo, en alimentos, medicamentos, en todo tipo de bienes. Bueno, miremos el caos que se ha armado solo porque se cierran el estrecho de Hormuz. Aumento del petróleo, aumento de fertilizantes, carencia de medicamentos, carencia de vestimenta, de todo se encarece.
Claro, algunos bandidos aprovechan para decir que escasearon y después subirle los precios, porque también eso aparece en la Biblia. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que si un detallito pequeño hace una gran burbuja económica para nosotros, se imaginan cuando ya haya una destrucción. Entonces, ¿por qué? Por el juicio de sangre. Pero también la sangre simboliza, la sangre derramada simboliza muerte. Muerte, que es otro de los puntos que tenemos que ver. Dice Levítico que la vida del hombre está en la sangre. Amén. Ahora, si esa sangre ya no está en el cuerpo, ¿qué te pasa a ti y a mí? Pues sí, nos colapsamos, no hay manera de que podamos subsistir. Y por eso la sangre derramada es ese símbolo de muerte. Entonces, cuando hay un mar que se convierte en sangre, obviamente el significado aquí cambia. ¿Por qué? Porque ya no representa que sostiene a un cuerpo, sino que es la evidencia de la muerte y del juicio de Dios en nuestro entorno de vida. O sea, el juicio de Dios va a ser bastante visible, así como lo fue para Faraón en su momento. Entonces, por eso dice que la tercera parte de los seres que estaban ahí murieron. Ahora, aquí yo veo un punto devocional bien interesante, y ese, bueno, ya creo que ya se los había adelantado, pero hay un contraste entre el juicio y la salvación. Por ejemplo, en Egipto el Señor transforma el agua en sangre para traer juicio. ¿Por qué? A causa de que Faraón está endurecido, a causa de que Faraón y sus príncipes están endurecidos. ¿Y el juicio para qué es? Hey, reaccionen, miren lo que yo puedo hacer. Pero ¿qué es lo que pasó? Faraón trae a sus compinches, a sus hechiceros, y trata de imitar lo que ya Dios hizo, ¿verdad? Claro, creo que de alguna manera el Señor lo permitió porque sabía dónde iba a llegar todo esto. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que estaba emitiendo un juicio el Señor con ellos. Ahora, en el Evangelio, la sangre de Cristo, la sangre que Cristo derramó, para algunos es juicios, pero para ti y para mí es vida, es bendición. Amén. Entonces esto trae un paralelismo bien, bien importante, que para nosotros los creyentes, los que hemos confiado en Cristo, los que le podemos decir sí, amén a la sangre de Cristo, claro, hay pesar por lo que Cristo murió, pero sabemos que Él tenía que padecer por beneficio tuyo y mío. Si no, no hubiese habido manera que tú y yo estuviésemos aquí, a saber dónde estuviéramos, por lo menos viendo un partido, así como estaba un hermano ahí en el carro. Tal vez ahí está el micrófono. Mira, ¿por qué no pones micrófono? Sí, que el río Nilo tipificaba a un Dios para los egipcios. Entonces excelente. También Dios quería mostrarles que Él era el verdadero Dios, ¿verdad? Amén, muy bonita la aportación, sí, excelente, porque sí es un punto bien importante. Un punto bien importante. Estaban enjuiciando no solo la dureza, sino la idolatría. Ahora, bueno, más adelante entonces tenemos la tercera trompeta. En Apocalipsis 8:10 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos, de los manantiales y de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convierte en ajenjo, en amargas, ¿verdad? Y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Note qué interesante, porque hay una progresión en estos juicios. Primero, con la primera trompeta, ¿qué se afecta? Se afecta a la tierra. Dice que la tercera parte de la tierra ha sido quemada, la tercera parte de la tierra ha sido manchada con la sangre, la tercera parte de la tierra ha sido golpeada por el granizo, pero es tierra. La segunda trompeta afecta el mar. Todo lo que nos sirve para mover el comercio, lo que nos sirve para vivir con los peces ahí del mar. Pero de ahí afecta, la tercera trompeta va más allá, porque ahora afecta el agua dulce, ¿verdad? Sí, agua potable, la potabilidad. Porque ¿cuál es el problema? El agua dulce es de donde nosotros subsistimos. Toda el agua con la que usted bebe, con la que usted toma, con la que usted subsiste, viene de fuentes como del río, ¿verdad? Entonces ese es un punto bien importante. Entonces es una gran estrella. Algunos le apuntan a un cometa, pero hay un pero ahí en eso, porque el daño es bien específico. Solo daña el agua de ríos,
o el agua de las manantiales de donde sacamos agua. Entonces, bueno, cae del cielo, es algo bien interesante, dice, porque dice aquí que cayó del cielo una gran estrella. Ahora, déjenme ir un poquito más allá, porque cuando estaba viendo lo de las estrellas yo, que en Apocalipsis capítulo 1 dice que las estrellas son los ángeles, ¿sí? Entonces puede tratarse esta trompeta, pudiera tratarse de que liberan a un ángel. ¿Para qué? Para que ahora dañe los manantiales de agua, para que ahora dañe los ríos. Sí, contame. No. Hola, bendiciones. Aquí comentando al doctor y al hermano Fidel que el río que representa la tercera parte de las aguas dulces es el lago Baikal, ubicado en Rusia. Bueno, punto interesante, pero ¿en Rusia dónde? Ya le confirmó. Habría que investigar ese río. ¿Sabes por qué? Porque Ajenjo, no sé si usted ya tuvo que haber escuchado más de alguna vez al apóstol Sergio cuando ha enseñado en el reloj de Dios, que Ajenjo es la palabra en ruso de Chernóbil. Bueno, cuando la traducimos al español, Chernóbil, la planta, la nuclear Chernóbil y la ciudad de Chernóbil se dice Ajenjo en ruso. Entonces, ¿por qué la comparación? Pues porque cabalmente la planta nuclear de Chernóbil es famosa porque explotó y contaminó toda la región. Hasta el día de hoy esa región está totalmente abandonada por la radioactividad y ha contaminado las aguas. Bueno, mira. Bueno, habría que ver si no fueron tocadas las aguas también con eso. No es que queramos casar un evento con el otro, pero lo que estamos enseñando es cómo en los eventos actuales podemos más o menos previslumbrar lo que el Señor va a desarrollar en un futuro. Porque aunque algunos se apuntan, algunos han dicho que estas trompetas ya están sonando, así como los caballos de los primeros 4 sellos ya están cabalgando. Probablemente sí, pero no en su totalidad, sino que se están desarrollando, es progresivo. Así como estamos viendo la progresión de cómo el daño va surtiendo, así vamos a ver probablemente la progresión de cómo los juicios se van incrementando. Probablemente así sea. Entonces, ¿por qué es interesante saber eso? Porque son eventos que han pasado en nuestra vida, que nosotros los hemos vivido, que están en las noticias y que los estamos viendo que están escritos. Entonces, si eso ya pasó una vez, es probable que, no es probable, es por seguro que va a volver a suceder. Amén. Entonces, llama la atención, y es algo bien particular, que Juan le da el nombre a la estrella. La estrella se llama Ajenjo, es amargura. Se recuerda que cuando Moisés iba saliendo de Egipto, se toparon con unas aguas que no pudieron beberlas. ¿Por qué? Porque dice que estaban amargas, estaban contaminadas, no pudieron beber de ese manantial hasta que el Señor le dice: agarra ese árbol, tíralo y esas raíces van a sanar el agua. Bueno, el punto importante es que, claro, para Israel no era el juicio era para las naciones. Este juicio no es para el Israel de Dios, este juicio es para las naciones. Pero lo que el Señor nos deja ver con esos eventos que ocurren en nuestra vida diaria son ¿cómo se podría decir? Previslumbre o el preview. ¿Cómo traducís un preview? Una antesala. Esa sería la mejor forma de ponerlo. Estamos viendo la antesala de los efectos. Atracciones. Como un spoiler. Bueno, aquí ya nos volvimos de todo acá, ¿verdad? La cosa es que nada decimos y mucho hablamos. Gloria a Dios. Bueno, entonces el ajenjo, usted sabrá que el ajenjo es una planta amarga. Y mire lo que dice Jeremías, porque es bien importante esto, porque en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento jamás habló bien del ajenjo. Pero mire lo que dice Jeremías en 9:15: por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí, yo daré de comer ajenjo a este pueblo, les daré de beber agua envenenada. Mire qué tipo de juicio está hablando el Señor en Jeremías. ¿Pero por qué era el juicio? Porque se habían apartado de Dios, estaban obstinados en el pecado y no querían saber nada de agradar al Señor. Entonces por esa consecuencia viene el juicio.
Y eso es lo que el Señor está haciendo con lo que va a hacer ahora, lo que va a hacer en el futuro con los hombres. Ahora, note algo, en esta plaga, aquí ya no mueren, ya no se destruyen barcos, ya no se destruye la tierra, ya no mueren animales, ni pescados, ni nada de eso. ¿Quiénes mueren ahora? El hombre. Ahora el juicio es directamente ya contra el hombre. Y entonces por eso es bien interesante que nosotros veamos que esos juicios de la segunda trompeta, perdón, de la tercera trompeta, ya llevan una dedicatoria para todos aquellos que han menospreciado al Señor, que han pisoteado tal vez la sangre de Cristo y que no se han aferrado a la vida y a la salvación. Entonces, bueno, el agua dulce, ¿cuál es el problema con contaminar las aguas? Aquí ya cambié el texto. ¿Cuál es el problema con contaminar las aguas? Dependemos del agua, un 100%. Dependemos del agua, dependemos de la potabilidad. Sin agua potable, la vida rápidamente va a desaparecer. Ahora, volvemos al punto. El Señor, ¿qué es lo que nos está diciendo? Voy a destruir la tercera parte, no todo, porque aquí el juicio no es completo, el juicio es parcial. La tercera parte, voy enfocado en la tercera parte. Entonces, no en todo. Ahora, cuando se acabe el agua, note algo, se termina el alimento, se terminan las cosechas, porque no hay con qué regar, ¿verdad? Entonces hay un gran quiebre en la parte económica y en la parte de sostenibilidad humana. Por eso que el enfoque es contra el hombre, ¿verdad? Entonces allá es donde hay que tener cuidados. Entonces el juicio es progresivo. ¿Por qué? Porque entonces va en escalera. Primero va, porque el Señor, mire, ¿sabe qué es lo que está haciendo el Señor? En su misericordia, esperando una respuesta blanda del hombre. Primero toca el bien, toco los barcos, toco el mar, de donde te estás alimentando, de donde te estás moviendo, transitando mercancía. Después, ¿qué toca? Después toca el río, perdón, primero toca la tierra, después toca el mar. Ahora va con las fuentes de agua. Y como ya no han hecho caso, ya no digo que no hacemos caso, porque aunque seamos necios, usted y yo somos el Israel de Dios y para nosotros es otra cosa. Entonces dice, pero como ya no hacen caso, entonces ahora voy contra el hombre. Ahora voy a un juicio directo contra la tercera parte de los hombres, van a morir. El problema es que ni aún así se van a arrepentir. Entonces, mientras el juicio se convierte en el agua amarga de muerte, ¿qué nos ofrece el Señor Jesucristo? Agua viva, un manantial de agua viva que nunca va a parar en cada uno de nosotros. Entonces ven el contraste entre el juicio de Dios versus la bendición de Dios, porque para ti y para mí en Cristo tenemos agua eterna que fluye para eternidad, que es un agua viva. Pero para el enemigo de Dios que se ha apartado o que simplemente no acepta las cosas del Señor, esa agua de vida se le convierte en agua de muerte. Amén. Así es como lo he podido ver en estas plagas. Bueno, vamos a llegar hasta este punto, a la cuarta trompeta, por razones de tiempo. En Apocalipsis 8:12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Nuevamente, tercera parte. Los cuatro trompetazos estos son de los tercios, ¿verdad? La tercera parte del sol, en este caso, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscurezca y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Es decir, la noche en su tercera parte va a ser más oscura al no haber tanto brillo. Entonces miré, yo oí volar un águila. Esto lo pongo porque es la parte introductoria de lo siguiente que podemos ir viendo, porque dice que oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, ay, ay. Tres ayes de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, y de los tres ángeles que están por tocar o para tocar. Note la advertencia que el siguiente ángel, o el águila en este caso, está diciendo. Porque el águila está diciendo: hay tres ayes, hay tres advertencias. ¿Por qué tres? Bueno, porque faltan tres trompetas más que vienen. Y dice que, bueno, nos está diciendo de una buena vez, nos está diciendo que esos tres toques van a ser bastante fuertes. Pero nuevamente vemos aquí, hay un punto bien importante. Dice de que la tierra, el cosmos en este caso fue herido. No estamos hablando de destrucción, sino que simplemente es como un fuego de advertencia.
El Señor está mandando advertencias y las está mandando no solo en la tierra, sino que aún en el cosmos. ¿Y por qué en el cosmos, hermano? Porque dice que, no me acuerdo qué salmo es que dice de que las constelaciones o el cosmos cuentan la gloria de su nombre. Salmo 19, ¿verdad? Entonces, así como el cosmos actualmente puede mostrarte la gloria de Dios, así va a mostrar también el juicio que viene de parte de Dios. Y eso es lo interesante de esto, cómo se vincula una cosa con la otra y cómo nos lleva la palabra a eso. Entonces, aquí no dice que desapareció el cosmos, aquí no dice que desapareció el sol, la luna y las estrellas, no, simplemente que simplemente que fue herida, no que dejó de existir. Claro, va a haber un tiempo donde Pedro dice de que el cosmos se va a enrollar como un pergamino. Entonces ahí sí va a desaparecer todo eso, van a destruirlo por completo, así como van a aniquilar también la tierra y harán cielos nuevos y una nueva tierra, que es donde vamos a poderla habitar, pero eso ya es después del milenio. Pero ¿cuál es el punto acá? El punto acá es que estamos viendo el vislumbre, estamos viendo la antesala, estamos viendo el ¿cómo dijiste vos? El spoiler, como una extra, como un anuncio de lo que el Señor va a mandar, ¿verdad? Eso es lo que nos están enseñando. Entonces, ahora, note algo, una tercera parte del sol que nos la oscurezcan, tenemos serios problemas. A ver si lo anoté por acá yo, creo que sí. Bueno, aquí dice, si el sol se oscurece, unos cuantos, no sé cómo es que miden la luz, pero si el sol se empieza a oscurecer, tenemos problemas agrícolas. Mire, dice, hay un menor crecimiento, al no haber una correcta fotosíntesis en las plantas, hay un menor crecimiento de la planta y un menor crecimiento obviamente del fruto. Y el fruto es lo que nos conviene a ti y a mí. Eso se traduce en menor producción, cosechas reducidas, escasez de alimentos, en otras palabras. ¿Y qué habla Apocalipsis bueno, el caballo negro? ¿Qué es lo que trae? Sí, hambruna, claro. ¿Por qué? Porque trabaja por medio de la escasez de los alimentos. Porque entonces todo lo ven a encarecer y todo se vuelve difícil de alcanzar. Y el que realmente pueda comer es porque tiene la capacidad de comprarlo. Pero entonces eso es el problema. Ahora, no solo trae problemas en cuanto a la producción, sino que trae problemas también en la parte climática. ¿Acaso no estamos viviendo problemas del clima? En zonas más calientes y en las zonas que están más calientes a la inversa están las zonas que se están ahogando con suficiente agua o por demasía de agua. Entonces, estaciones alteradas. Cuando antes era verano, se te está volviendo un medio invierno, y cuando era un invierno, se te está súper aumentando el invierno. Entonces, está trastornando el clima, lluvias irregulares, cambios aún en los vientos. Y note algo bien importante, porque a veces decimos, ¿y qué onda con que cambie el viento? Si cambia el viento, automáticamente hay cambio de las estaciones y cambio de las lluvias, porque el viento es el que se encarga de hacer circular las nubes por sobre todo el planeta, y obviamente fenómenos meteorológicos extremos. De todo eso nos está hablando cuando el sol desciende en su capacidad de luz. Ahora, hay muchos científicos que dicen de que el sol ya está menguando, y eso es parte de por qué en algunas zonas hay decaimiento de la iluminación y hay decaimiento en los suelos. ¿Por qué ocurre eso? Porque obviamente al no entrar la suficiente capacidad de luz, pues no se desarrollan bien las plantas. Es más, hasta uno necesita el sol. Claro, no hay que andar soleándose, porque ahora ya salen cara después las cremas para quitarse las manchas, ¿verdad? pero los niños, cuando nacen con una enfermedad que son como piel, cuando nacen así como amarillentos, póngalo al sol ahí su rato, le dicen a uno. ¿Perdón? Eso. Ictericia neonatal. Entonces lo hay que mandarlo al sol como garrobo para que la agarre la vitamina, ¿qué? Vitamina, bueno, no sé, vitamina D. Bueno, usted sabe mejor de esas cosas, ¿verdad? Principalmente las mujeres como que están bien agudas con eso. Pero ¿cuál es el punto entonces? Bueno, fue herida también, no solo el sol, sino que también la luna. Y fíjese que cuando habla de que la luna ha sido herida, voy rápido ya con esto, porque entonces habla de colapsos de ecosistemas nocturnos. Mire, usted dice, pero ¿qué con que el sol y la luna sean heridos?
aquí no pasa nada. Pues sí pasa, ese es el problema, que la tierra está conectada con el calor y la luz solar, y también conectada con la luz lunar, aunque a usted no le cause ningún efecto, pero sí causa efecto para los animales, la navegación animal. Usted sabe que todos los animales por lo general se mueven en las noches. Las aves vuelan mejor de noche que de día. Las migraciones marítimas de los peces son más de noche que de día. Ahora, se basan en la luna para poder dirigirse, en la luz lunar para poder dirigirse. Claro, a usted tal vez no le sirve mucho la luz de la luna, pero yo sé que alguna vez le ha servido. Tal vez otro día hablamos de eso. Ciclos de reproducción. También se ven afectados los ciclos de reproducción de los animales, ya sea marinos y aún los que viven en la tierra. ¿Por qué? Porque las lunas llenas marcan de alguna manera los ciclos de a cada uno de los animales, de cómo se van a reproducir. Si la luna pierde su brillantez, pues los animales no pueden entender cuándo es luna llena, porque aunque usted no lo crea, ellos lo ven y ellos entienden, porque ya hay unos ciclos programados en ellos. Y también está la depredación. La comida de los animales se da en las noches, a la luz de la luna. Eso les ayuda a ellos para esconderse y eso les ayuda a ellos para ir a cazar. Entonces hay un montón de ecosistema que se echa a perder por las dificultades de que la luna mengue su luz. Bueno, mire, voy terminando ya por razones del tiempo. Pero, perdón. Bueno, se echa a perder un montón de cosas, sí. Pero lo que pasa es que si seguimos con eso ya no terminamos. Entonces, pero vamos a seguir de todos modos. Pero en Joel 2:10, mire lo que dice Joel 2:10, porque aquí lo que nos está hablando realmente es que el anuncio que hacían los profetas de antes de nuestro Señor Jesucristo, y mire lo que decían: ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, y el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. ¿De qué está hablando Joel? De los juicios venideros sobre la tierra. Y entonces ya desde ahí estaban hablando acerca del oscurecimiento de la luna, el sol y las estrellas. Bueno, ahí hay también un punto importante de las estrellas que tal vez no lo estoy mencionando, pero antes las estrellas les servían para la navegación, y hoy en día, aunque usted no lo crea, también, porque hoy en día, claro, los barcos e incluso los aviones dependen de satélites. Pero ¿sabe usted que, por ejemplo, rapidito, un punto rápido para terminar, la Marina de los Estados Unidos no deja de observar las estrellas cuando andan en misiones? Yo me preguntaba, ¿por qué miran estrellas si tienen satélites, el GPS y todo lo que? Porque como hay tecnología para destruir satélites, entonces si se les cae todo eso a ellos, no van a dejar de navegar. Entonces todavía los marineros son entrenados a poder guiarse en posición de las estrellas. Entonces, si esas estrellas ya no están, ¿cómo te vas a guiar en el cielo? ¿Cómo vas a poder orientarte? Claro, ni tú ni yo, porque no somos ni pilotos ni marineros, pero el mundo trabaja en este contexto. Ahora, lo más importante es que esto lo enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? Que el juicio va a venir, y nos está enseñando nos está señalando, nos está marcando cómo se va a desarrollar el juicio de Dios. Entonces, para cerrar, hice un cuadrito rápido ahí de las 4 trompetas que acabamos de ver. Número 1, la primera trompeta afecta la tierra, la vegetación, lo verde se vuelve, se quema, literalmente se quema, por eso queda ahí estéril el campo. Un campo que no se puede sembrar, no se puede arar, no se puede hacer nada. Se destruye la parte del alimento con lo que ustedes y yo podemos subsistir. La segunda trompeta afecta el mar, afecta a los seres marinos, afecta el comercio, y obviamente provoca caos, no solo a nivel ecológico, sino que a nivel comercial también. El número 3, la trompeta 3, los ríos y manantiales que se ven afectados también, no solo el mar, sino que ahora va con los ríos, que es parte del sustento de la vida diaria del hombre. Se pierde el agua potable, y ahí vemos que perdemos muchas cosas de vida.
en nuestro entorno. Y la cuarta trompeta, sol, luna y estrellas. Ahí ha afectado el cosmos. Ya no solo vamos con la tierra, sino que ahora vamos con el cosmos, para que el hombre pueda ver que los efectos de su negativa ante Dios, de la dureza del corazón, es universal. No solo tiene que ver con la tierra, sino que también tiene que ver con el cielo, porque entonces van a ver el juicio de Dios ante toda la humanidad. Entonces, punto importante a detallar: tercera parte, nos habla de terceras partes. Ese es un detalle muy importante, porque ¿qué habla aquí? La tercera parte de los árboles, la tercera parte del mar, de los peces, de los barcos, ríos, del sol o del cosmos, porque es sol, luna y estrellas. Entonces, tercera parte, eso es lo que se va a ver afectado. Quiere decir que, ¿por qué tercera parte? ¿Qué es lo importante de la tercera parte? Que el juicio de Dios es limitado. Hoy está de moda la palabra un ataque limitado. El juicio de Dios es lo que nos está diciendo: yo voy a hacer un ataque, un juicio limitado. ¿Por qué? Porque les voy a dar espacio, un tiempo, una chance para que se arrepientan. Ahora, si no se arrepienten, bueno, ahí vendrán después las copas, o los 3 ayes más, o las 3 trompetas más, que son las que terminan de hacer todo eso. Pero el punto es que el Señor está advirtiendo para que la gente se arrepienta. Mire, aún en tiempos de tribulación, el Señor está esperando escuchar: me arrepiento, Señor. Amén. Por eso es importante que tú y yo, cuando hagamos algo malo, nos arrepintamos también y no tengamos nuestro corazón endurecido. Creo que ese es el punto devocional de esta noche. No seamos de corazón duro, porque estos van a padecer por la dureza del corazón. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Hasta aquí lo vamos a llevar para que podamos dar chance, porque ya se me están comiendo los minutos del discipulado.